Todos sabemos que casi es una tradición que todos los republicanos MAGA y todos los lacayos de Donald Trump vayan siempre a programas dominicales a tratar de hablar bien y de arreglar los problemas que hizo su querido líder Donald Trump. Y normalmente tienen tiempo de preparar todas sus mentiras, pero el secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent, aparentemente no lo tuvo y no se preparó para nada bien, porque en medio de esta entrevista Donald Trump hizo una publicación que Scott Bessent tuvo que responder de inmediato. ¿Y qué crees? Scott Bessent tuvo que llamar mentiroso a Donald Trump, así como lo escuchas. Mientras que Donald Trump publicaba cosas sin sentido de los aranceles, Scott Bessent tuvo que llevarle la contraria porque no sabía qué hacer. Ahora, antes de entrar en qué fue lo que dijo Scott Bessent cuando llamó mentiroso a Donald Trump, porque sencillamente se derrumbó en vivo, tenemos que empezar en por qué Donald Trump está tan molesto por sus aranceles. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo dentro de la Corte Suprema, explicado por Lauren O'Donnell. Mira, por favor. In the United States Supreme Court this morning, Donald Trump was humiliated again when the Supreme Court, including the justices who Donald Trump appointed, ripped apart the biggest and stupidest policy lie of the Trump second term. At 11:22 a.m., when Neil Katyal rose to address the Supreme Court, the first sentence he spoke contained only 3 words: tariffs are taxes. And there it was, the pure economic truth and policy truth about tariffs that the founders of this government knew and that every president has known and every member of Congress has known until Donald Trump started lying about tariffs. The Trump tariff enforcers were seated in the front row at the Supreme Court today. Why? To try to intimidate the Supreme Court? The always goofy Howard Lutnick, the most incompetent Commerce Secretary in history, who is always the loudest laugh at every Trump joke, was there in the front row, bringing into the room a mind smaller than the smallest mind on the Supreme Court, and sitting beside him was the Secretary of the Treasury. In our lifetimes, the Secretary of the Treasury has never attended a Supreme Court hearing. The last Secretary of the Treasury known to have attended a Supreme Court hearing was the first Secretary of the Treasury, Alexander Hamilton. But that was in 1796. Hamilton attended a Supreme Court hearing only when he was a former Secretary of the Treasury, the year that he attended that hearing. And so it is entirely possible that no currently serving Secretary of the Treasury has ever attended a Supreme Court hearing until the relentlessly ineffectual Scott Bessent, who appears to believe that the most important thing about being a Treasury Secretary is dressing the part, while being willing to say the most ridiculously false things ever said about tariffs by a Treasury Secretary. Donald Trump himself had been threatening to attend the Supreme Court hearing, presumably as some kind of intimidation tactic. But he chose in the end to send his completely unintimidating court jesters instead. Donald Trump's lawyer, arguing in favor of his illegal and unconstitutional tariffs today, had a much more difficult time than the Trump tariff enablers do when they appear in very friendly TV interviews that they submit to. The Treasury Secretary and the Commerce Secretary have an open invitation to come on this program and discuss tariffs for the full hour or any amount of time that they choose. But they haven't shown up. Today, they had to sit there silently when Neil Katyal said tariffs are taxes. And they had to sit there silently for all 2 hours and 40 minutes in which Donald Trump's lawyer never said that tariffs are not taxes. He didn't try to make that impossible point. Estos aranceles no solo son tontos, no solo son innecesarios, no solo son increíblemente dañinos para la economía, sino que también son ilegales. Pero sabes que Donald Trump decidió convertirlos en el eje principal de su agenda económica. Una agenda que busca perjudicar a la clase trabajadora y hacer una vida más inaccesible. No les ha salido muy bien porque Donald Trump, después del día de las elecciones, él admitió que no ganaron gracias al tema de la accesibilidad.
solo para que muy poco tiempo después Donald Trump diga, no, no fue por eso, perdimos por culpa de los medios. Tal vez si Donald Trump, en vez de preocuparse por cosas de los medios o por cualquier cosa irrelevante, si se hubiera preocupado por mejorar la accesibilidad, la alimentación, el bienestar, el trabajo, la gente hubiera dicho, bueno, voy a votar nuevamente por el equipo de Donald Trump. Si Donald Trump se hubiera preocupado por mejorar los salarios, por quitar la inflación, por mejorar el estado de salud de las personas, por brindarle alimento a su pueblo, la gente hubiera dicho, bueno, yo tal vez pueda votar por los republicanos nuevamente. Pero no fue el caso. Pero no, en la mente de Donald Trump la respuesta es, tengo que atacar a Fox por no ser lo suficientemente publicitario para mí. Ahora, evidentemente esto no le está funcionando a Donald Trump, así que tiene un nuevo plan para sus aranceles. Y bueno, te quiero mostrar la publicación que hizo Donald Trump para que luego veas cómo Scott Benson lo apuñaló por la espalda. Mira por favor. Donald Trump escribió en Truth Social, las personas que están en contra de los aranceles son unos tontos. Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, con casi nada de inflación y precios récord en el mercado bursátil. Donald Trump continuó diciendo que gracias a sus aranceles se pagará un dividendo de al menos $2,000 por persona, excluyendo a las personas de altos ingresos. Argument though seems to be that it's about taking in the revenue, and he also promised this morning a dividend of at least $2,000 a person, not including high-income people. How is he going to pay that dividend of $2,000 a person? It's not about taking in the revenue; it's about rebalancing. And the revenue occurs early on, and then as we rebalance and the jobs come home, then it becomes domestic tax revenue. Are you worried that the president's focus on revenue, though, which is what he's been focusing on in his public statements, is going to hurt your argument at the Supreme Court? Not at all. It's completely consistent that the revenues come in at the beginning, then as we rebalance, which is the goal of this, bring back high-paid manufacturing jobs to the U.S., then it will then morph into domestic tax revenues. You know, President Trump has consistently fought for the American worker, and we are seeing trillions of investments in the U.S. that would not have occurred without the tariffs. The other thing, too, is, you know, the authority that he uses is called IEPA. It is an emergency authority, and he used that emergency authority. He got the Chinese to the table to negotiate on stopping the precursors for fentanyl drugs. If fentanyl, hundreds of thousands of Americans dying every year, is not an emergency, what is? On October 8th, Chinese threatened to put export controls on rare earth materials. He was able to threaten 100% tariffs, and we were able to negotiate that away. And then finally, in terms of the general tariffs, we are doing these trade deals that would not be possible. We were at a tipping point in terms of the economy, in terms of our trade balance, and we are rebalancing successfully. Do you have a proposal, a formal proposal to give a $2,000 dividend to every American? I haven't spoken to the president about this yet, but you know, it could. The $2,000 dividend could come in lots of forms, in lots of ways, George. You know, it could be just the tax decreases that we are seeing on the president's agenda. You know, no tax on tips, no tax on overtime, no tax on Social Security, deductibility of auto loans. So, you know, those are substantial deductions that, you know, are being financed in the tax bill. Puedes ver cómo la mente de Scott Benson funciona mientras piensa, o sea, no les vamos a enviar $2,000 a las personas. Esto es perjudicial para Donald Trump, ya que dentro del gobierno hablaron tanto de evitar el despilfarro, de hecho contrataron a Elon Musk para eso, para luego despedirlo. Y todos sabemos que ese momento de Donald Trump con Elon Musk dentro del gobierno no salió para nada bien. Porque claro, no sé si lo recuerdes, hace meses, de hecho justamente cuando yo inicié este canal, pasaba que Donald Trump estaba hablando sobre Doge con Elon Musk y presumieron de querer enviarle $5,000 a las personas. Algo que por si acaso nunca pasó y era muy evidente que no iba a pasar. ¿Pero qué crees? Ahora, en el momento que nos encontramos, Donald Trump se ha dado cuenta de que toda su agenda económica, de que todas las decisiones económicas o de presupuestos únicamente han perjudicado a todo el pueblo. Así que está prometiendo regalar dinero nuevamente. Desde ya te quiero advertir que no te confíes, que muy probablemente, en serio, muy probablemente, esto no pase. Ahora, esto le funcionó muy bien a Donald Trump cuando lo prometió dentro de una pandemia que era algo que nunca había pasado para muchas personas. Casi nadie ha vivido una pandemia.
antes del COVID. Por esa razón, muchas personas votaron por Donald Trump en el 2024. Ellos pensaron, bueno, con Donald Trump probablemente podemos obtener otro cheque de estímulo. No va a pasar. ¿Recuerdas que el cheque de estímulo de Donald Trump tenía su nombre, a diferencia del de Joe Biden? Que Joe Biden no tuvo necesidad de poner su nombre en el cheque de estímulo. Pero ¿sabes qué? Yo considero que esto fue un error, porque yo entiendo que tal vez puedes sentirte egocéntrico si pones tu nombre en un cheque que es del gobierno, pero si las personas no demuestran sus logros, nunca van a obtener nada. La gente no va a saber que está dando algo. Así que yo creo que los demócratas tienen que comenzar a decir lo que están haciendo. Comenzar a decir a quienes ayudan, comenzar a decir cuánto dinero están utilizando el Estado para ayudar al pueblo. Ahora, antes de terminar el video, quiero que veas este clip que yo considero de verdad muy importante. We're joined now by the Democratic governor of Maryland, Wes Moore. Good to have you here in person. It's great to be with you. Thank you. So, Governor, 1 in 8 Americans use food stamps in Maryland. You have about 700,000 people, as I understand it, who rely on this for food aid. Since the Supreme Court put that stay in place on Friday, do you know whether that money will actually be available to residents in your state to buy food? We don't know, and that's why we're not waiting. It is why, just in the past few days, I have authorized over $10 million that's going towards heating assistance for people in the state of Maryland. Over $10 million has gone to our Maryland food banks, that we have made public transportation free for all of our federal workers because they in many cases are going to work and not being paid. Mm-hmm. And I have also authorized $62 million to go towards SNAP to make sure that SNAP is not going to be interrupted for the people of Maryland for as long as we can, despite the fact that we are waiting for the President of the United States to finally do his job. We are watching the President who is literally breaking the law so people can starve. But we're not going to sit there and tolerate it in our state. Well, you just heard Director Hassett say that they are trying to follow the law, which is why they went to the courts. The USDA did say they were going to work towards implementing full payments, and then there was this Supreme Court stay put in place. So do you have clarity on when money might be coming through at all? Like, what's the federal government telling you? There is no clarity at all. In the past 6 days, we've received 4 different measures of guidance from the USDA and from the Trump administration about how to handle it, where initially it was said, well, listen, we want the states to help to support. And despite the fact that this program was built as a partnership between the federal government and the states, where the federal government were really helping to underwrite these costs for people. And then once we decided to step up and say we are going to make sure that our people are going to be okay. You were fronting the money. That we are going to front the money. Okay. We've now received guidance saying the states are going to be punished for fronting the money. There is a chaos, and it is an intentional chaos that we are seeing from this administration, and where they have money for everything. They got money to fight wars. They got money for ballrooms. They got money for everything. But when it comes to supporting the American people, that's now when they are crying, well, we're broke, and that's not what the law requires us to do. Necesitamos más gobernadores luchando como Wes Monroe. Necesitamos más gobernadores que luchen por la redistribución de distritos. Esta es una lucha por la democracia. Es una lucha contra Donald Trump queriendo manipular y robarse las elecciones de medio término del 2026. Y tenemos todos que apoyar. No tenemos que dejar que un gobernador como Gavin Newsom o Wes Monroe hagan todo. No. Todos tienen que trabajar. Pero antes de irme también quisiera dejarles un consejo muy importante. Miren, a mí me gusta analizar bastante la economía de cada país, especialmente de Estados Unidos. Y las cosas están para abajo. Todo está cayendo, todo. Excepto las acciones. Pero ¿sabes qué está pasando? Hay un término en economía que, bueno, en inversiones, es como por así decirlo como una burbuja. Las acciones se mantienen a un precio estable y bueno, pero van a bajar. Créeme, no te recomiendo invertir en nada en este momento. No te recomendaría ni siquiera ponerte un negocio en Estados Unidos. Lo único que yo te puedo recomendar a ciencia cierta, y como te lo he dicho de hecho en varios videos, es ahorra. Ahorra dinero, porque créeme que Estados Unidos ya se encuentra en una recesión económica. Estados Unidos se encuentra en una estanflación, o sea, mucha inflación y mucho desempleo. O en otras palabras, la gente no tiene dinero para comprar cosas y las cosas son más caras. Se viene en este momento en las primas de salud. Se viene que ya Estados Unidos no tiene estos beneficios SNAP, así que de verdad te recomiendo ahorra lo que puedas, compra lo más barato necesario, únicamente lo indispensable. Hace aproximadamente 6 meses te dije lo mismo, que ahorres, pero era más tranquilo, era ahorra y vive normal. Ahora no, ahorra y vive con lo mínimo. Estados Unidos va a empeorar sí o sí, peor con lo que acaba de pasar ahora, así que créeme. Lo mejor que puedes hacer es guardar dinero en el banco, tratar de hacerlo en varios bancos, porque si pasa algo puedes sacar tu dinero de diferentes bancos porque te van a poner un límite, si es que llega a pasar, que ojalá no. Y aparte de eso, guarda dinero en efectivo, ya que tú nunca sabes lo que va a pasar. De verdad,
Estamos en un punto en el que no sabemos este régimen autoritario qué va a hacer. No es que yo te quiera obligar a tener dinero de una forma u otra, tú puedes hacer lo que quieras porque tú trabajas por tu dinero. Y yo siempre he dicho, si tú trabajas por tu dinero lo puedes poner en una tina y bañarte con ese dinero, no importa. Lo que yo estoy haciendo es darte un consejo que créeme que te va a servir. No lo digo por malo, no lo digo por esperar algo a cambio, ni siquiera te lo digo desde un punto como economista o asesor financiero. Te lo digo como alguien que está agradecido por estar viendo mi video hasta el final, como alguien que sabe agradecer todo el esfuerzo que has hecho por entender o por ver estas noticias que muchas veces son aburridas. Ahorra, porque se vienen tiempos mucho más difíciles. Y bueno amigos, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarlos como lo hago absolutamente todos los días. Como siempre les digo, para mí lo más importante es su opinión y me encantaría que la pongan en los comentarios. Además, si este tipo de videos te gusta, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como este todos los días. Mi nombre es José Alvarado. Soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.